Estamos aquí en Polanco con 3 personas que desempeñaron su función en unos años donde la sección femenina tuvo su sede aquí en Polanco, y ellas nos van a ir comentando cuál era su trabajo en esta institución. Me llamo Purificación Carral y estuve de jefe de escuela casi 6 años y pico, y bueno, le paso a Carmina. Yo me llamo Carmen Pérez y estuve en la escuela primero de instructora y después de administradora durante 10 años. Estuve en la escuela dando clases de cultura general, muy sorprendida por la diferencia de edad que había entre las alumnas y yo. Yo también era muy joven de Puri. Y iba por las tardes a última hora, y allá fue por los años, en la década del 60, del 60 al 70. Pues los cursos eran de distintas especialidades. Yo, por ejemplo, el primero que llevé con Amparito, González Pardo, era de industrias rurales, que se aprendía de todo, desde ordeñar una vaca, hacer curtido de pieles, había gallinas, había cerdos, de todo tipo de clases, ¿eh? ¿Se daban clases de cocina también? De cocina, daban clases de cocina, lo que llamábamos urbanidad, que era pues educación, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué más podíamos decir de estos cursos? Mira, hacían quesos, de los productos que tenían de las vacas. Sí, queso, mantequilla. Había incubadoras para los pollos. Pues sí, había incubadoras para los pollos, que eran las clásicas esas de la luz. Pero vamos, con una persona que la llevaba todo ello, ¿eh? O sea que la formación, por ejemplo, específica de lo que eran las industrias rurales lo llevaba Mari Carmen. Sí, Mari Carmen Agudo, una chica. Sí. Instructora general. Yo soy una instructora, sí. En el castillo de Magalia, en las naves del Marqués, allí sí hacían magisterio e instructores generales. O sea, en 3 y aquí en años. Polanco estaba lo que era la escuela de mandos. Escuela menor de mandos. Era la de mandos. ¿Y eso qué quería decir dentro de esa organización? Pues que no de las era secciones a nivel nacional, no era, por ejemplo, la formación del Castillo La Mota Era o de no era universitaria. gente para locales. para pueblos. Para localidades. Sí, por ejemplo, para pueblos de la provincia. Venían de Asturias, de Palencia, De toda España. De toda España, sí. Cuando la independencia de Guinea, que nos vinieron trajeron también unas negritas. Sí, cuando aquello ya no estaba cuando entré a la clase me las vi en primera fila. Y hacían educación física estas Sí, chicas. ¿cómo lo hacían? Además, Hicieron pero bueno, más de un estas ya curso. a nivel superior, ¿eh? Porque algunas salieron como instructoras muy buenas. Sí, pero elementales. Pero bueno, Sí. pero algunas muy buenas, Sí. en educación física fenomenales. Esas las de Guinea no las conocí yo. Sí, Sabía que más. había, pero no, ya no estaba yo. Había cursos de 3 meses. Y un mes, que eran las del magisterio, que ya las he llevado, de cursos de magisterio que se hacía. Bueno, es las de magisterio. terminaba Para el obtener curso. el título de magisterio necesitábamos el título de instructoras elementales de Sí. hogar y juventudes, que duraba 28 días. Sí. Lo hacíamos aquí, o en el colegio menor. O en Castro. O en Castro. Oye, estuve o yo en Deva, que yo llevé o en Deva 200. también. Yo en Deva 200 y 20 y tantos mandos. Y después en Podellanes también 80, que no iba como jefe, que iba como formación de espíritu nacional, que era lo que dábamos cuando, o sea, el libro verde. Era como el servicio Te social. daban, Servicio social te daban también el título de servicio social con el título de instructoras elementales. Eran como 2 títulos Sí, entonces. a la vez. en uno. A la vez. Yo lo hice estando de jefe Angelini y Grijalva. Puri, habías sido también jefa de la escuela de mandos. Llegaste a ser jefa de la escuela de mandos. de aquí de Y Polanco. de aquí de Polanco. Sí, yo fui jefe los 6 años y pico. Eso. Estuve, Y entonces, los objetivos entonces iniciales en aquella época que nos has comentado, ¿cuáles eran los objetivos de la institución? Bueno, pues eran la formación de las chicas. Date cuenta que hemos comentado antes que venían chicas de todas las provincias
pero con un nivel de formación muy bajo. Por Bastante ejemplo, bajo. no Muy bajo. conocían una ducha, no conocían pues comer normal con un tenedor y cuchillo y poner una mesa, arreglar una habitación, y aparte después ya de todas las clases, oye, de religión, depende del curso que Lo fuera. específico del cursillo. Cada curso tenía sus clases específicas. Las Aquí divulgadoras- en Educación ejemplo- física se daban en todos los cursos. Educación física, religión, comunes eran, y convivencia. Era unas charlas de convivencia, lo llamamos convivencia, pero era como de educación, de relacionarse con la gente, de saber comer, de portarse, en fin, un conglomerado de cosas, ¿no? Carmen, Sí. entraba muchas cosas. Entonces cada curso... ¿A qué edad venían las...? A Ahora, de partir todos. de 16 años. a partir de Ah, 16. sí, o sea, pero la edad las más de- pequeña, Yo digamos. el primer curso de hogar la estuve hasta de 40, ¿eh? Sí. Mandos mucho mayores que yo. Los Sí. mandos, por ejemplo, Toña, ¿verdad, Carmina? Sí, Toña, que era profesora de cocina. extraordinaria de cocina, que de Reynosa, extraordinaria, En los Josefina cursos de hogar, Junco, Josefina Junco. que era una mujer extraordinaria, te hacía de todo, trabajos manuales de todo tipo, y eran muy mayores, pero era, bueno, lo mejor en cuanto a profesoras de trabajos manuales, de lo mejor de lo mejor. Y Eran había mucho- cursos de divulgación. de divulgación, Divulgadoras que rurales. eran Divulgación también. como luego unas ayudantes del médico. Que lo que como serían hoy las una auxiliares de clínica. Auxiliares de clínica. Que venían los médicos a dar clase de Torlavega. Sí. Y iban ellas a prácticas. Iban Iban ellas a prácticas especializados, ¿eh? a la Cruz Roja y al centro de salud, y hacían prácticas con los niños, con las personas mayores, A aprendían Santander, a la calle a Alta, poner donde inyecciones, a tomar la tensión, bueno, todo lo Sí, todo lo que específico lleva del curso. un grupo, se desplazaba un grupo en Santander. Yo me acuerdo que íbamos a Santander también, Sí, sí. al Alta, yo no sé cómo se llama, donde están los niños pequeñitos estos. La maternidad. La maternidad, La maternidad. que se llamaba antes, ¿no? Entonces hacías todo eso, lo que dice Carmina, pues eso, pesarlos, saber preparar un biberón, bañarlos, Ponerles el inyecciones, termómetro al niño, todo. Sí, una enfermera, sin ser a nivel superior, pero lo más importante... Auxiliares de ahora. Auxiliares. Sí, los auxiliares. ¿Va evolucionando a través del tiempo o son los mismos cursos los que se dan todos los años? ¿O No, cómo es cada ese vez sistema? hay Van una cambiando. especialidad. Llegaron a tener matronas. Se amplió la escuela. Había Había un edificio. cursos específicos de hogar, Sí, había un... de por eso música, hubo unos años, digamos, de música sí. también, que todo era de música. Y vamos, salían instructores para luego enseñar a niñas en las locales, en los las pueblos, localidades, ¿eh? en los pueblos. Yo me acuerdo de pequeñas que los jueves, que no había clase por la tarde, teníamos las tardes de enseñanza. ¿Y en qué consistía? Pues teníamos clases de religión, teníamos clases de urbanidad, de educación y del libro verde famoso, formación política. ¿eh? Y al final nos daban de merendar. Y canciones, ¿no? Y canciones. ¿eh? Y participamos todos los años en un concurso de villancicos que se hacía en Santander. Que, por cierto, a mí ese día me decían que yo lo cantara por lo bajín. Porque por eso es para que no se me oyera. Pero todas las tardes, y la instructora que estaba en la escuela y don Manuel Fernández, del párroco de Polanco, eran los Sí, encargados. que estuvo muchos años. Y entrábamos en una salita que llamamos salita de música, que estaba ahí donde estaba el ascensor. Ah, Allí debajo de la había escalera, ¿no? una salita, sí. Sí. Y en allí el pueblo había una delegada local, ¿no, Sí. Carmina? Aquí Y fue después Carmina, las delegada chicas local. que se formaban aquí en Polanco se iban distribuyendo y eran eso, instructoras. Instructoras elementales. O profesoras de cocina, o Profesoras divulgadoras de labores. de labores o divulgadoras también. ¿Qué función tenía entonces la delegada local? Pues tener, por ejemplo, niñas que había, lo que tú decías, tarde de enseñanza, que eran aparte de la escuela, ¿sabes? Y había cursos de labores. Con el PPO tuvimos unos Sí, sí. cuantos cursos. ¿Qué era el PPO?
El PPO era Como una formación profesional. Una formación profesional. Formación profesional. Pero que se hacía por la tarde. No era en plan internado, era en plan, ¿verdad? Externo, era formación Externo. local. Y entonces daba, pues sí, también, pues venían algunos profesores, porque yo me acuerdo del ayudante Marina, que venían a dar conferencias, otros médicos que venían a dar ciertas conferencias, y después las Cocina, específicas con María Palacio. de cocina, de Lourdes, que también estuvo en Lourdes, de rural, trabajos manuales y todo eso, que además era muy buena. Y vamos, después también pues se cantaba, todos los concurso de años. villancicos, sí. Y teníamos un grupo ese que te he enseñado ahí de danza. Un grupo de danzas. De hecho, en Polanco la tradición de los bailes estaba muy arraigada. Yo recuerdo el día de San Isidro, que íbamos todas a misa, vestidas de montañesas, con la ofrenda. Y claro, poco a poco te vas metiendo en esa ¿Pero quién dinámica. promocionaba ese tipo de actividades? La sección femenina. Por eso. En eso Polanco fue privilegiado al tener la sección aquí la femenina y escuela. el colegio. Que el colegio también se nota una diferencia, por ejemplo, de los pueblos de alrededor, ¿verdad? Ya, Luca, sí. La gente, las niñas, la gente, que hay una diferencia pues porque la influencia es muy grande. No había televisión, no había había- la Vega, no había íbamos tampoco. al cine a Barreda como mucho. Bueno, cine, sí, tenías Ya, pero cine. cuando la pusieron el cine en mi casa, pues fíjate tú. Encima las películas para mayores de 18 años, pues pues no iba pues, nadie. pues nosotros no podíamos ir. Yo porque entraba por la cabina y lo veía por el agujero, ¿no? Pero, pues no, porque incluso cuando había baile en mi casa, pues que no se nos ocurría ni asomarnos por las ventanas. La dirección religiosa también era muy importante. De don Manuel, que la Don llevaba, Manuel. sí, el párroco siempre daba, Fernández Agüera. cada época del año daba sus clases apropiadas. Pero la sección femenina también tenía sus oraciones particulares. Así, por la mañana se hacían laudes, se hacían Yo tengo vísperas. alguna foto de esas. Nos han comentado que también se daba mucha importancia a lo que era el canto gregoriano. Ah, Sí, todo. sí, todo. Profesoras Todo, de- bien, lo- todo gregoriano. Bueno, y el... ¿Por qué? El justo la Pérez de importancia Urgal. a ese Pues tipo de porque música. El director Fue Fray espiritual Justo. era Fray Justo de Urbel. Sí, Pérez de Urbel. Pérez de Urbel. Del Valle de los Sí. Caídos, Fray Justo Pérez de Urbel. Que era el asesor de sección femenina. Y entonces, desde un principio se inculcaron, y nos encantaba, que es precioso, es gregoriano, precioso. La Pero verdad es luego una no se pena. dejaba de lado otro tipo de... No, y de música. porque luego regional, no- cosas no se regionales intentó- de cada provincia, Sí, ¿verdad? y luego, o sí. asturianos o gallegas, como venían de todas las provincias. La de cada provincia enseñaba su jota, su muñeira, Sí, el candil, Todas aprendían un poco, sí. música clásica, bueno, las crías distinguían perfectamente, ponían un disco y inmediatamente sabían el título, sabían de qué época era, sabían quién lo había compuesto, incluso hacían dibujo con ceras dash mientras oían la música. Yo estuve de maestra en Montanera y esas experiencias fueron muy buenas. Por lo que estáis diciendo, Polanco también jugó un importante papel dentro de lo que es la sección femenina, ¿no? Sí. A nivel de Cantabria, por ejemplo, ¿qué juego tuvo, digamos, esta institución aquí, la de Polanco? Hombre, pero Porque hubo tres sedes, hubo la sede de vosotros, lo de Ontaneda, ¿no? Renacimiento. Y la de Santander. Entonces, Polanco, ¿qué papel jugó ahí? Santander era la sede, central, era la era central. la central. Estaba en la calle Burgos, número 9, ahí tenían Sí. Estaba la delegada provincial con los regidores. Con las correspondientes. regidoras. Pero luego es diferente, o sea, el papel que Estefanía jugó en Polanco es diferente del que jugó en Ontaneda, por ejemplo. Sí, Porque ¿Qué aquí se era diferenciaba? formación de Eran profesorado. chiquillos pequeños, profesorado. eran chicas ¿Eh? pequeñas. Era formación de la mujer. Aquí, Promocionar Aquí, las mujeres sí. españolas que por las razones que sean, pues yo creo que la que más cultura yo me encontré era un segundo de bachiller sin aprobar. Pero algunos no sabían ni multiplicar. Pero aquí, Aquí. Claro. Entonces, aquí era la promoción de la mujer. Sí. En Ontaneda era más la prevención. De niñas, Era ¿no? preventorio. Dábamos 200 pesetas cada 3 meses. O sea que era muy... Pero allí había niñas de ambientes familiares de con familias problemas. también con problemas. Con problemas o- de enfermedades.
la mina o pues, que había que sacarlos de casa también para asegurarles una formación. Entonces, de ahí que fuera preventorio. Preventorio, sí. Y había 200 niñas. Sí, 200. Vale. ¿Y Yo aquí llevé un cuántas, albergue en aquí verano. cuántas alumnas había? Bueno, Había, depende de los cursos. depende de Como los media. cursos. Sí, Más o como menos. una media de 70, 40 y tantas. Por ejemplo, los que eran de hogar eran 80. Yo el primer curso que llevé eran 70 y tantos, 80. Acuérdate que cuando había teníamos que poner literas en literas todos los porque no sitios, cabían. sí. El Pero de los industrias otros- rurales no, eran 40 y tantos, que 40 y que fue el tantos. primero que yo me incorporé con la jefe, que era González Pardo, y me incorporé cuando vine de la moto un poco para orientarme y estar con ellas, y no eran tantas, eran No eran 40 y tantas, tantas. 50. Lo normal es que hubiera alrededor de 50. Habían, Hubo claro. un curso de instructoras de juventudes que esa le llevó la delegada directamente, la delegada provincial le llevó de jefe, y ese curso también fue muy amplio porque se pusieron muchas literas. Y ese curso fue Y después se muy celebraban fructífero también. porque hubo muchas Chicas. instructoras luego de Sí. juventud. Algunas incluso salidas de aquí con un título de instructoras elementales han sido profesoras de instituto. Ah, porque han hecho, Porque han hecho un curso general. puente han hecho, sí. y han... O han ido, general. o han ido a otros Sí. sitios. Bueno, A todas las delegadas convivíamos ahí unos días, pues para, en fin, en plan de... Poner al día todo. cada una explicaba los problemas, los inconvenientes y todo ese Las lío. experiencias que tenías en cada uno Exactamente, de sí. los... Se celebraba, algunos años se celebraron. Sí. Para Y unificar otros criterios hicieron y también. programar. Sí, para programar, para ver la marcha, para También las había necesidades. cursos de delegadas locales aquí, También, sí, también sí. para luego ir a los pueblos a ser delegada local. Pero que cada una de las tres instituciones dentro que tú has nombrado tenía una misión determinada. Sí, cada uno. Todos eran diferentes, Sí, digamos, sí, en sí, cuanto sí. a... Diferentes. Y ya por las edades Especialidad. también. Claro. Para mí me parece más importante por lo que conllevaba de formación de la formación, mujer. de De promoción mujer. y de Sí, preparación. profundizas un poquito en el tema de la sección femenina y luego con personas que hemos hablado que estuvieron en la sección femenina aquí en Polanco nos han dicho que realmente era ese espíritu de independencia de la mujer y de formación y de cultura el que adquirían, Claro. que choca un poco con la idea que se tiene de que la formación, digamos, que potenciaba un poco la sección femenina, pues era para ser ama de casa y ya está. Ay, No, esa tarea. no, para ser una buena ama de casa, sí. para Pero llevar una con- buena una casa de... con la una mira forma- de la promoción. De De la- que la además de mujer. ser ama de casa pudiera incorporarse A un a puesto un de trabajo. ayuntamiento, puesto el día de mañana, a una claro, escuela había de gente que auxiliar tenía- o- Oye, había Yo gente que fui, venía con carrera yo Claro. fui concejal del ayuntamiento de aquí de Polanco. Mm. y yo consejero. Digo consejera. Consejera. Por el tercio de vecinos. Me comentaba Estaba mi de- Julio una vez que fueron a comer, ya hace muchísimos años, que fueron a comer a un pueblo remoto y por la manera de poner una mesa Sí. sabían que esa chica había estado en Polanco. Fíjate, por la manera de poner los cubiertos, de poner el vaso, que es tan elemental. Y de pero pelar que- una patata. Y una y manzana. de eso, Y de una pelar la naranja con el manzana, con la cuchillo y el naranja. tenedor, que a veces saltaba. O sea que todos esos detalles que te parecen ahora, en el siglo XXI, te parecen tan normales, que no lo son, Que no lo son. porque hay niños que No no lo lo saben, saben ¿no? hacer. Sí. Bueno, pues comentaba Julio, dice, en un pueblo lejano que fuimos a comer, no sé qué, Sí. una mesa también preparada, y dijimos, esta está en sección femenina, esta sabe... Ser defender". estricto, por ejemplo, con ese tipo de enseñanza del hogar. No es que fuera Ser estricto, lo que pasa es que tenías que tener un orden. Por Y una ejemplo, yo disciplina. pasaba revista a las habitaciones y abríamos los armarios Sí. y el que tenía el armario hecho un coloño Fuera. se le bajaba ese entero y el sábado arreglarle o arreglarle. O sea, por tener un control y para saber que da menos trabajo el ser ordenada y ser limpia, o las medias con una carrera, sube a la habitación. O por ejemplo, yo me acuerdo que los lunes, Carmina, mira, los domingos, y todas guapísimas, pintadas, y, no sé qué, y los lunes con unas caras, digo yo, arriba inmediatamente. Todas como ayer.
a pintaros y arreglaros y tal, porque tú te imaginas, claro, 40 mujeres feas, sucias y... O sea que tú estabas en todos esos pequeños detalles, ¿por qué? Porque era para convivir, para estar a gusto, para estar cómodo. Entonces le mandabas eso, la media, sube a cambiarte las medias, etc. El armario, pues el armario, baja todo ese armario y le arreglas, que te lo voy a pasar tal. Porque había niñas de todo tipo, Había niñas que se ponían, ¿verdad, Carmina? Se ponían, mira, en la ducha, que era a las 7:30 de la mañana, no, bueno, a las 7:30 no, porque hacían gimnasia después. La misa era Pero, después por de ejemplo, la sí, gimnasia. después de la gimnasia, pero se ponían misa pegadas era a la así. puerta Para no ir al agua. para no ducharse. O sea que, terrible, terrible. Y ¿Qué era- horario había, por ejemplo? ¿Se levantaban? A las 7:30. A las 7:30. A las 7:30. ¿Qué A las- hacían? O sea, No, ¿cómo nada era un día más. normal? Pues arreglarse para íbamos a misa. O íbamos parroquia. al colegio. Primero desayunaban. No, No, a hasta la que vuelta primero de- era misa, Sí, ¿verdad? era Entonces misa. se comulgaba y había que estar en ayunas. ayunas En desde ayunas, las 12 de la claro, noche. desde las 24 horas, o las 12 Desde las 12 de la noche. Y después unas oraciones que tenemos de sección femenina. Tenemos un Unos librito, laudes los laudes. que hacemos ahora los que, religiosos y las religiosas. que mira, no le tengo yo ese libro. Y yo el tampoco, Luca. yo Yo le también he presté perdido ¿Tú le y tienes? me quedé sin él. No lo tengo, ¿no? Mira, don Ángel dice muchas frases del librito. Uy, ese de es que sección ¿sabes qué pasa? Que femenina. en nuestras vísperas, y en nuestros laudes, y en nuestros esos, Sí. salen muchas frases que nosotros Muchas decíamos, frases de que sacerdotes rezábamos. cuando- Señor. Sí. Y después veníamos a las 8:30, por ejemplo, 8:30 o 9 menos cuarto, así. Desayunaban porque dejaban todo puesto al comer por la noche. Y después desayunábamos, y entonces corriendo a cambiarse para hacer la gimnasia. 1 hora de gimnasia. Y después de hacer la gimnasia, La ducha. el arreglar la habitación, el Cambiarse. ponerse guapas y tomar las 11, que les dábamos las 11, que era un bocadillito de, pues no sé, de anchoas o chocolate y pan o no sé qué, bueno, un tentepié. Y después 2 horas de clase, 11:30, 12:30, 12:30, 1:30. Bajaban a la 1:30 para el El comedor. comedor. Comíamos los mandos, comíamos con las niñas. Y entonces nos fijábamos, el ¿no? primer ¿No? grupo. Si comían, si no comían, si... Si Había si una cogían que bien era los jefe de cubiertos. día, era una jefe de día, una chica, la nombraba jefe de día y controlaba un poco las mesas. Y procuraba tener que no chillaran tanto, que no gritaran tanto. Bueno, o la llamabas a la hora y decía, aquella mesa, ¿qué pasa que no come? ¿Por qué lado se servía? Exactamente, si se sirve por la Le ponían la derecha, si comida lo por quitas este por la lado, izquierda. por dónde se quitaba un plato La y jefe se de ponía día el otro tenía que hacer al un tiempo que se informe retiraba. al final de cómo había ido el día. Y a ella se la catalogaba según sus dotes de mando que había tenido. Ahí Si lo tenía que hacía bien. demostrar los dotes de mando que tenía. Si valía, como valía, tenía como- personalidad para gobernar a todas esas o... Porque ella y tocaba clase. y Bueno, tocaba primero la subjefe una campana pequeña. Sí, la subjefe, que Y había a los jefe y 5 subjefe. minutos, o sea, una campana pequeña que decía, faltan 5 minutos Avisar, para que estés avisar, en la sí. capilla, para que estés en el comedor, para que estés en la clase. Y a los 5 minutos tocaba una campana grande. O sea, que se terminaba, porque tenían que comer a veces El en dos segundo turnos. turno. Sí, y entonces los dejaba hasta las 3:30, que tenían 1 hora de estudio. Sí. Después tenían de 3:30 a 4:30 estudio, de 4:30 a 5:30 estudio. Una clase de la que fuera, dependía el curso que fuera. Después merienda, hasta las 6, que tenían Sí. merienda. De 6 a 7 tenían pues también otra clase de un profesor o yo que diera alguna clase. Y de 8 a 9 era la música. La música. Era música. Y después ya otra vez a cenar y a las 11 se tocaba la campana Tocaba y silencio. allí ya no se podía. Yo estando puri no tenía clase No. de cultura general. No. Tenían lo específico de los cursos. Y Cuando sí, finalizaban los cursos, ¿seguían teniendo a través del tiempo alguna vinculación con Polanco o ya se perdieron? Algunos sí que Algunos fueron sí. a cátedras. Por ejemplo, había cátedras que fueron algunas chicas de Las las que cátedras hicieron ambulantes. curso, de cátedras ambulantes, que hicieron curso y fueron como instructoras o divulgadoras o profesoras de... Por ejemplo, pues esta... la de Santoña, esta... Puerto. Puerto.
las que se clasificaron, por ejemplo, en una especialidad, y entonces fueron a cátedras. Sí. ¿En qué consistían, Carmina, las Pues cátedras iba ambulantes? un equipo que consistía en una jefe, una instructora elemental, Una divulgadora. una divulgadora, una una cocinera, labores, profesora de cocina y otra de labores. Y se cogía una casa, un centro que nos prestaban. O una ruló. Sí, Bueno, o una casa de esas como... yo estuve, por ejemplo, en una escuela antigua que no la usaban, en Tama, de Cellorigo. Y iban las señoras del pueblo y, bueno, también eran hombres, por ejemplo, en Celaya se hacía curtidos de piel y iban hombres también a aprender. Y se daba, pues iba mucha gente, Sí. se daba de todo. Pues sí, labores, charlas también. Enseñaban a bañar a los niños. Sí. Oye, eso Cocina, ibas mucha cocina. visitabas. Se daba también clases de religión, que la daba el sacerdote. Y qué más, puericultura. Y luego se visitaba, de acuerdo con el médico, te mandaba a visitar niños a las casas. Sí, a las casas. que tenían niños, Me sí. acuerdo yo que nos mandó en Celaya a uno que decía que no le hacía caso a la madre. Dice, a ver si a vosotros os hace caso. Y estaba, no sé si tenía 6 meses y era así, o sea, muy Desnutrido. raquítico. ¿Y qué le dan de comer? Dice, leche de vaca. Ay, qué horror. Y le hierven la leche. Dice, no, aquí la leche en rama. O sea, decía... Tal como sale. Tal como sale. Y dice la divulgadora, ¿y no cree usted que si tienen una vaca mala puede perjudicar al niño? Dice, las vacas malas se las comen ustedes en la capital. La misión de acercarse a la gente de los pueblos para pueblos. promocionarlos Claro, in situ. para exactamente. La gente que no podía acercarse a pueblos alejados, no solo a un pueblo, porque cogían toda la comarca. Sí, toda la Yo comarca, estuve exactamente. varias veces, una que Varios hicieron en pueblos. Porientes, y bueno, era toda la zona entera. Y entonces se Pero desplazaban esto también fue- el equipo a los núcleos más cercanos de población, pero para eso. A nosotros nos prestó el Frente de Juventudes un local para dar las clases y nos quedábamos en un piso, que por cierto le tuvieron que apuntalar y cogimos un miedo. ¿Y esas cátedras quién, digamos, las organizaba? ¿Se organizaba desde la sección femenina? Desde la sección Desde Santander. Desde Santander, desde la sede central, ¿no? Se En la calle organizaban a Burgos. determinados pueblos, Sí, ¿no? Y iban exactamente. determinados equipos. Yo llevé este pueblo que fue Izara, pero era la extensión cultural que era a nivel nacional, que eran varias cátedras en varios pueblos, y después llevé cerca de Laredo, en Liendo. Ujú. ¿Se tocaba el tema de la alfabetización de la mujer en esas Sí, cátedras? sí, también. Uy, en Izara nosotros, un niño con 18 años no sabía leer y escribir. Y Celia, que tenía una paciencia de Job, le enseñó a leer, que iba a ir ya, dentro de poco se iba a ir ya a la mili. Y le enseñó a leer en muy poco tiempo, en el mes. Yo estuve en Celaya, que en Celaya había una cultura muy baja. Y os voy a contar una anécdota para que veáis a qué nivel llegaban. Estaba en clase de labores y estando en clase de labores se habla y se comenta cosas y demás. Y en esto que viene la profesora y me dice, Carmina, vete que hay un follón ahí que yo no me atrevo a meterme, que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Vete. Voy. Y el problema era que una chica de allí, de Celaya, había ido a servir a Santander y ya se iba a casar y venía el novio a verla y iba del brazo del novio. Ese era el problema, que iba del brazo del novio. Y claro, yo les dije, pues no tiene importancia, se van a casar, ¿qué importancia tiene ese? Salió una muy fuerte y dijo,
Oiga, señorita, yo tengo... Así con todo el alma. 2 hijos, Yo, ¿no? no, mi hija tiene 2 hijos de soltera, pero del brazo del novio nadie dirá que la ha visto. Fíjate qué importante era. O sea que había una jefa, Sí, una jefa, una administradora, ¿no? Que decías. una administradora Luego y una había instructora. Instructora. Una Y instructora. luego venía gente Y también después de venían, fuera, sí, que- venían de Santander o Torrelavega. ¿Cuántos venían? Porque eran entre 40 y 50 alumnas y en total más o menos las que estaban enseñando. Dependía de la digamos, especialidad. Dependía del curso que El curso fuera. que fuera. Es que cada curso, por ejemplo, si era Médicos, puericultura, teníamos un médico que era palacín, que era puericultor, que era fenomenal, era una maravilla de señor. Y después don Julio Don Salazar, Julio Salazar Peraíta, también. que también venía Peraíta. O sea, te quiero decir que depende del curso que fuera, sin embargo, en hogar pues estaba Pero Josefina, ya, que vivía con nosotros, vivía Toña, que también vivía en la escuela, después alguna otra que venía de fuera. Era profesora de labores, profesora de cocina, profesora de corte y profesora de trabajos manuales, esos en los cursos de hogar. Y entonces esas se tenían que quedar a veces. Yo creo que es que eso era un poco porque había que hacer el servicio social. Los hombres hacían el servicio militar. Entonces, para hacer el servicio social, de alguna manera, teníamos que hacer una preparación, un servicio, Y entonces hacíamos lo de instructoras elementales de hogar y juventudes. Yo hice magisterio. El magisterio hacías muy pocas cosas tampoco de labores, ni hacías mucho de educación física, hacías más de estudiar. Entonces yo creo que era más bien un complemento porque la sección femenina eso lo hacía más. Hacía más de trabajos manuales, de educación física, de tal. Pero era obligatorio. Era- bien. Lo sí, hacíamos una normalmente cosa- en segundo de magisterio. El del magisterio era Sí, en el mes de generalmente junio era. terminar el curso, curso y y venir. te ibas a hacer yo le hice el matrico. Tenía que Sí, hacer. porque teníamos que hacer el mira, yo servicio te decía social que para estuve- cualquier trabajo. La mayoría o casi todo era chicas de Barcelona, de Madrid, de todas las provincias haciendo el servicio social. Porque también podían hacer servicio social en la delegación y en los pueblos. Sí, lo de Manolita pero aquí lo hizo. externa era más tiempo. Que se les daba una canastilla, Hacía hacían una canastillas. canastilla que se entregaba luego les a los niños facilitaba. necesitados. Las que hacían divulgación o auxiliares de enfermería, que era como se llamaba, por ejemplo, pues iban a la Cruz Roja. a la Cruz Roja, Al a centro de maternidad, salud. a centros de estos, pues a cuidar a los niños, a darle biberones, no sé, todo eso que... A presenciar consultas. Íbamos sumando con ellas, era un grupo de 8 o 10, y iba la instructora o iba la jefa para controlarlas, para que no se nos fueran y no hicieran el curso. Porque las había de todo tipo, como os comprenderéis. Es que había que bajar andando A Requejada. a la estación. Requejada y coger allí el tren. Claro. Los sábados y el domingo Tenían libre. tenían libre. Tenían las que no iban, se quedaban, tenían libre, salían por el pueblo, iban a Torrelavega, iban volvían, a las 9:30 volvían a casa. Volvían a quedarse y después pues los domingos se venían a misa, no les obligabas, pero normalmente se iban a Iban misa. todas. Y después comían y tal y tenían la tarde libre o tenían exámenes O se o marchaban hacían... de fin de semana a sus casas. y Sí, o las se venían a querían- buscar. No cada año tenía los mismos Necesariamente. meses el mismo curso, no. No. Se repetía, depende de las circunstancias que hubiese. Porque hay veces que igual tenías poco para hacer un curso de educación física, pero sin embargo Había tenías otra mucho demanda. para hacer uno de divulgación y le hacías la divulgación y le cambiabas. Claro, que la gente Porque de los era todo pueblos relacionado, hiciera hacer todo lo el queso y la relacionado con piel. el campo, todo. Curtían pieles, hacían queso, mantequilla, hacían cocina. Aprendían a saber Atendían a las diferenciar vacas, a las las gallinas, vacas. las que eran de Ligón, las que eran de otro raza, o sea, ya te digo, criaba un pollo, Pollo, sí. a aprender a manejar la incubadora, hacían clases de cocina también bastante. Allí mismo, me acuerdo en la cochera, que ya no existe. Sí. Allí, Íbamos de uniforme, Íbamos de camisa azul uniforme y falda gris. y chaqueta Por la azul. mañana izábamos banderas y por la noche las arreábamos.
Ahí tengo yo fotos, sí. Era la camisa Era azul, una camisa con el azul yugo y las marina, flechas en el o azul bolsillo. oscuro, la Y falda una falda gris, gris. Y una falda y gris. una chaqueta azul marino. Chaqueta azul marino. Plisada la falda. No, tuvo. No, tuvo, Falda tuvo. tuvo. Las plisadas las tenían las niñas de Ontaneda. El uniforme de niña Ontaneda en era la la camisa niña blanca tenían plisadas, y la falda sí. gris, plisada. Y en el colegio menor, que yo hice magisterio desde el colegio menor y íbamos a la escuela de magisterio, también teníamos la falda gris, la blusa blanca y el jersey azul. Y el abrigo azul. Pero los mandos llevaban camisa azul Camisa con el azul. yugo y las flechas. Un bolsillo a cada lado, luego las flechas en rojo. A mí me gustaría ya, para terminar, Puri, que nos pudierais comentar la valoración que hacéis de los materiales didácticos que también publicaba la sección femenina a través de esa revista Consigna, Consigna. que llegaba también a muchos centros y a muchos sitios, ¿no? Y que servía tanto para educar también, ¿no? Que hicierais una valoración de esa revista. Bueno, la revista Consigna era un pilar muy importante, porque tenía de todo. Tenía formación, Sí, era... tenía teatro leído, Sí, yo tenía tengo aquí música. algunos apartados y viene Mirador literario, la televisión da clases, museo de papel, música, cómo encuadernar nuestros libros, De todo. de todo un Sí. poco, teatro, aspectos de Eso organización mismo, escolar. eso era, O sea, era que la era revista. como... Incluso esas revistas las teníamos en las escuelas. Yo tenía un montón de ellas que los pasé Sí, también. sí, tenemos. Y a mí me parece que eran muy importantes, porque eran Como una dirección. formativas, Una pero dirección. que te iban poniendo al día, poniendo al día. O sea, una enciclopedia que te llega cada mes o cada mes y medio, no sé cuánto llegaba, ya no me acuerdo, Yo tampoco no me acuerdo. y que tenía de todo, desde cocina hasta papirología, ¿A quién iba dirigida esa revista? a los maestros. A los maestros. Yo ¿no? creo que sí, que ¿Iba a era, las era escuelas? para la escuela. ¿Se enviaba a todas las escuelas esa revista? A mí no me llegaba a ¿O través de la cuáles? escuela, pero yo creo que esa revista yo la he visto en las escuelas. Llegaba a las escuelas. A través de la delegación o a través de Sección Femenina, no sé a través de quién, pero llegaba a las escuelas. Yo he hecho mucho teatro leído de esas revistas. Sí, porque también metían varias canciones. Existe todo, había de populares, música, en las que- había canciones populares de todo tipo. Teatro. Teatro leído Y muchísimo. El teatro normalmente leído era el que había. Algunos no. De hecho yo adapté una que venía el del Gigante Egoísta, que no veía en teatro leído. Veía en teatro, yo la adapté a teatro leído con fin de curso. Pero a mí me parece que fue un arma muy eficaz. ¿Y por qué creéis que hay ahora esa imagen tan negativa quizás de esa influencia? Porque se han perdido muchos valores, que antes existían, ahora no. Ahora se han perdido muchísimos valores ya desde la escuela. Pero es que para los menores de 18 años no había nada. No había cosas. Entonces, pues había eso. Eso que potenciaba el colegio por un lado, la parroquia por otro, Venían también- sección femenina por otro. Sección femenina pues fue como un aglutinante. La verdad era muy completo, muy formativo, muy sacrificado, muy poco... Ella te he dicho, económicamente cero. Sí. Que no se pensara la gente que nos inflábamos ahí a No, ganar. eso no lo piensan, no. Yo creo que la gente... Muy austero en todo, muy austero en todo. Un mes que le dejó a Carmina de vacaciones que era 18 pesetas, ¿no, Carmina? Lo que teníamos. Pues sí. 18 pesetas y dabas desayuno, a las 11 el tentempié ese de, no sé, comida, que era un plato de lentejas o de garbanzos o de no sé, un plato de carne o de pescado y fruta. Por la tarde la merienda y después La cena. no te podías pasar. Ah. No te podías, tenías que La hacer administradora combinar. que se pasaba no seguía. Claro. Como te pasaras Porque te de- daban un presupuesto, no era serio. Sí, 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 sí. Y No, lo tenías que poner tú. ya lo- No te podías pasar de esas 18 Hubo pesetas. una temporada de verano en Montanera que la administradora se pasaba. Era muy fácil pasarte porque era un mes. Pero aquí los cursos de 3 meses, si un mes te pasaras un poco, el otro mes tenías cuidado y equilibrabas un poco, ¿no? Pero en un mes no era, eran 21 días los albergues. 21 días. 21 días. En 21 días una administradora no le da tiempo a valorar muy bien, sopesar. a sopesar todo, y se pasaban.
y me mandó, que fue cuando os quedasteis vosotros, que yo me fui allá, me mandó Mariu, que a mí no dormía yo pensando en que cómo lo arregla, que cómo lo arreglo. no podía pasar. Sí, porque había mucho servicio para controlarle, para todo. Había muchas excursiones, había que prepararles comida para llevar y era mucha gente, eran 200 niños, o sea que era un presupuesto que te podías pasar fácilmente. Y ya te digo que... pero que no te podías pasar. No te podías pasar. No, ahora que se pasaba no seguía. Sin estar compensado económicamente. Sí, eso iba a decir yo. Porque Y además, yo me acuerdo que entré en la escuela como jefe ganando 600 pesetas. Y había terminado Y yo como magisterio. administradora 500. 500. Y Marisa Terminé. como instructora 100 y pico. Que no tenías ni para Era las más cosas grande. más, vamos, Elementales. Y yo de elementales. maestra O sea, que no montanera, decías, oye, eres la 700. jefe y ganas ahora como estos sueldos que ves ahora, Sí. que ganan no sé cuánto. No, no. yo es que recuerdo que Pero iba, era por ver la diferencia. un iba a poco. Santander a un habilitado a cobrarle a una de las maestras de Montanera, a Paula Getino. Y yo le ganaba con las 3.000 pesetas. Sí, yo creo que andaba más o menos por ahí. Me gustaría que comentarais si aquí en Polanco se contemplaba también el tema de la militancia en la sección femenina, es decir, dentro de los cursos, dentro de la organización, si se contemplaba esa posibilidad de política, digamos, No, más, nada. ¿no? Con las alumnas. No. No se No, contemplaba. no había como ahora tanta composición de partidos y tantas cosas y eso, no. Vivíamos en una situación donde tanto en bachiller como se estudiaba el espíritu nacional y pues las que éramos pues margaritas, luceros o flechas, cuando éramos niñas, las pequeñas éramos margaritas, los medianas éramos luceros y los mayores flechas. Y los chicos eran del Frente de Juventudes. Nosotros de sección femenina y los chicos del Frente de Juventudes. Sí. Pero los que no eran. O sea que no Sí. era esa distancia, No, esa el que era, separación. el que no era, pues El que también no ahí era, estaba. no era. Yo creo que la labor de sección femenina en aquella época fue una labor Impresionante. impresionante, una labor muy importante en la promoción de la mujer española. Y en la formación. Y en la formación, una formación con vistas a una promoción, que no solo era para que fuesen buenas amas de casa, que supieran lavar, planchar y fregar, sino con vistas a que pudieran participar. Y de hecho, muchas mujeres de aquella época participamos en las gestiones del ayuntamiento. Gracias a pues esa promoción que a lo mejor no era muy intencionada, que no era una campaña política, pero que te daba, pues esa... Ellas, aparte de que ellas ya tenían madera para elevarse y para querer otra cosa que no fuera en su pueblo cavar y sembrar y los pueblos estos tan eso, también mucha gente salió muy buena. Porque ha habido mujeres, muchas mujeres, que han sacrificado la juventud y la madurez, que no se han casado por servir a la mujer española. Por lo que hemos aprendido, por la manera de ser que De ver, hemos de ver aprendido, la orientación de la vida. por todo es un orgullo haber estado.